Hare Krishna amigos, nuevamente estamos en este canal de YouTube. Estamos iniciando un nuevo ciclo de cursos de astrología védica. Esta vez la astrología védica relacionado con el Ayurveda, relacionado con la medicina. Es un ciclo de 24 cursos donde vamos a estudiar las diferentes enfermedades, cómo ver la carta natal, cómo visualizar las diferentes enfermedades en la carta natal, y no solo eso, sino que también cómo aplicarlo con el Ayurveda. Es un curso muy amplio, muy detallado, que si ustedes lo siguen, estoy seguro que van a aprender mucho, sobre todo a cómo diagnosticar las diferentes enfermedades. Sabemos que con la astrología podemos ver en detalle el cuerpo humano. Es como decir que uno ve mejor. Sabemos que los doctores se especializan en las diferentes partes del cuerpo, estudian las diferentes partes del cuerpo para ver cómo funcionan las diferentes áreas, y no solo eso, sino que también si se presentan diferentes enfermedades, cómo corregir estas enfermedades, cómo curar. Pero si uno aplica la astrología, uno puede ver mejor. Vamos a hacerlo muy simple, muy fácil este curso. Vamos a tratar de aplicar los principios más básicos de astrología y gradualmente vamos a ir avanzando a niveles ya avanzados. En este curso vamos a estudiar el cáncer. Sabemos que el cáncer es un conjunto de enfermedades en las cuales el organismo produce un exceso de células que pueden ser malignas. A veces estas células son conocidas como cancerígenas o cancerosas. Este crecimiento de células sabemos que es un crecimiento que va más allá de los límites normales, que invaden los tejidos sanos y se crean ciertos tumores. Pero no todos los tumores son cancerosos. ¿Cómo verlo esto en la carta natal? Hay tumores benignos y tumores malignos. Esto lo vamos a determinar conociendo los diferentes principios. Esto lo vamos a ver estudiando, pero para esto tenemos que analizar primero, conocer las diferentes partes del cuerpo, cómo dividir, cómo estudiar el cáncer en las diferentes partes del cuerpo. Esto lo vamos a estudiar cómo identificar las áreas, analizando la carta natal, las áreas que son más propensas a las enfermedades o las áreas más débiles del cuerpo. Vamos a analizar en detalle qué cosa es una enfermedad genética y qué cosa es una enfermedad causada por ciertas debilidades que uno tiene. En ambos casos se producen las enfermedades. Qué es lo que activa la enfermedad genética y qué es lo que activa las enfermedades por debilidades. Vamos a analizar también en detalle la casa 6, 8 y 12. Esto podríamos decir que es el primer análisis de las enfermedades, la casa 6 y 8, porque son llamadas casas maléficas. Dustana, donde se presenta el infortunio. Aquí vamos a entrar un poco en detalle acerca de la célula. Vamos a estudiar a la célula, cómo se mueve, cómo funciona, cuál es su proceso. Y también vamos a ver cómo se produce ese crecimiento anormal de las células. Y no solo eso, sino que vamos a ver el cáncer desde una perspectiva astrológica. Vamos a estudiar los saptadatus también. Vamos a estudiar. Sabemos que estos saptadatus son como los tejidos que sostienen la vida. Se dice que dentro del cuerpo existen, sapta significa 7. Vamos a estudiar cómo los doshas también son
controladores energéticos del cuerpo. Todo esto lo vamos a estudiar, los datos en la forma de tejido, sus componentes, etcétera, cómo se afectan cuando se activa una enfermedad. Vamos a estudiar también los cánceres benignos y malignos, cómo ver en la carta natal por qué se vuelve maligno y por qué se queda benigno. Vamos a estudiar esta carta especial llamada la carta Parashara Drekana y las 36 partes del cuerpo. Aquí vamos a aprender a dividir, cómo dividir el cuerpo. Por otro lado, vamos a estudiar la polaridad de los chakras y el cuerpo. Aquí vamos a ver cómo a veces las aflicciones pueden ser externas o internas. Hay algo que viene de afuera y daña el cuerpo, y hay algo que viene de adentro que también daña el cuerpo. ¿Cómo verlo esto en la carta natal? Los posibles remedios, consejos y algunos ejemplos prácticos. Este sería el programa del primer curso. Entonces lo que tenemos que hacer es por qué analizar estas diferentes dolencias, ¿no? Los casos de cáncer es el tema, porque hay cánceres que se focalizan en algunas partes del cuerpo, hay cánceres que se hace metástasis, esto lo vamos a estudiar. Pero lo primero que tenemos que aprender es a identificar algunas cartas. Vamos a aprender a estudiar estas cartas. Cómo comprender el cáncer en las diferentes cartas divisionales. Lo primero que vamos a analizar es la carta D1. Esto es para ver en qué áreas del cuerpo se podrían presentar las posibles enfermedades. Este es un primer nivel. Después vamos a dividir, vamos a estudiar la carta Drekana. Esta carta se usa para dividir el cuerpo en 36 partes. Y la carta D30 es para ver si se produce un desequilibrio de algún dosha, es decir, de algún humor biológico. Sabemos que existen 3 humores biológicos, Vata, Pitta y Kapha. Y si solo se afecta un dosha, podríamos decir que se conoce como Eka dosha, 2 doshas, Dvidosha. Sería 2 humores biológicos que se afectan, o si se afectan los 3 humores biológicos, que en este caso sería Tridosha. Esta carta nos permite ver qué humores biológicos se afectan, la D30. Es muy interesante, en este curso lo vamos a aprender a visualizar. Pero usualmente lo primero que tenemos que saber cómo funcionan los planetas maléficos. Sabemos que los maléficos son 4. También entra en el grupo de los maléficos el Sol, pero aquí no lo vamos a considerar. Vamos a considerar estos 4. Sabemos que rigen ciertos humores biológicos. Sabemos que Saturno y Rahu rigen Vata, y Marte y Ketu rigen Pitta. Vata, Pitta. Se dice que el peor de todos es Vata. Hay un principio que en el Ayurveda que dice, si uno equilibra Vata, uno podría equilibrar la mayoría de las enfermedades. Si uno mantiene el humor, este humor biológico Vata equilibrado. Si este humor biológico Vata se desequilibra, que significa el elemento aire. Esto lo vamos a explicar también más en detalle. Usualmente que estos 2 planetas, Saturno y Rahu, actúan más a nivel de mente, son llamados planetas tamásicos, es decir, el aire no se ve. Entonces son patologías que se pueden presentar en un comienzo que no se ven, o sea, que vienen desde adentro. El aire no se ve, son patologías que vienen desde adentro. Y usualmente nacen en la mente. A veces hay emociones que afectan, uno somatiza, y estas emociones afectan diferentes partes del cuerpo. Ya sabemos que si uno manifiesta una emoción, se afecta una parte del cuerpo. Ya sabemos que si uno manifiesta la ira, el hígado es el que se afecta. No, si uno, por ejemplo, manifiesta, sabemos que
¿Cuáles son las emociones de Saturno? ¿Cuáles son las emociones de Rahu? Por ejemplo, Saturno indica el dolor, Saturno indica las tristezas, la depresión. Rahu, ¿qué indica? Rahu indica los shocks, las desilusiones, los engaños, los traumas, los complejos, las fobías. Todo eso indica Rahu y todo es mental. Son emociones mentales que afectan diferentes partes del cuerpo. O sea que empiezan primero en la mente y después van atacando el cuerpo y gradualmente se crean diferentes patologías hasta que se presentan enfermedades crónicas y el último resultado es un cáncer, tumores en alguna parte del cuerpo. Eso es a nivel de mente. Por eso en el Ayurveda siempre se recomienda primero curar la mente. Después tenemos Marte y Ketu, que rigen el humor biológico Pitta, la energía del cuerpo, el fuego, podríamos decir, esta Maguna también. En su mayoría, estas influencias de estos dos planetas se relacionan más hacia lo que viene de afuera. El fuego lo podemos ver, entonces hay algo que se puede ver, algo que se puede detectar, lo que se puede visualizar o algo que viene de afuera. Un daño físico, de repente uno se cae, uno tiene un accidente, alguien lo ataca a uno y bueno, daña el cuerpo. Usualmente son causados por estos dos planetas, Marte y Ketu. Las intervenciones quirúrgicas también son indicados por estos dos planetas, Marte y Ketu. Y usualmente se dice que cuando uno tiene ira son personas, a veces las personas que son coléricas, son impulsivas, no se controlan y debido a que pierden el control son propensas a hacerse daño, se caen, ¿no? A veces uno de repente entra en un conflicto verbal con una persona, no se controla y se está peleando con otra persona, o sea, de algo que viene de afuera puede dañar el cuerpo. Esas son las dos características de estos dos tipos de gunas a nivel de Vata y a nivel de Pitta. Vemos que Marte es el que afecta realmente al cuerpo. Se dice que Marte y Ketu representan realmente el cuerpo, que si estos planetas se vuelven maléficos realmente afectan al cuerpo, hacen que las funciones se alteren. Rudra es el principal, que está relacionado al planeta Marte. Marte es el que destruye completamente al cuerpo, que es causado por la ira. Entonces hay que controlar la ira también. Lo primero que recomiendan en el Ayurveda es controlar las emociones negativas, tristeza, miedos, ira, porque realmente afectan el cuerpo. Ahora, ya sabemos más o menos cómo funcionan estos planetas. Vata significa Saturno, Rahu, parte interna, Marte, Ketu, parte externa. Y si observamos ahora, en esta diapositiva vamos a identificar las áreas con diferentes problemas. Para poder identificar las áreas con los diferentes problemas, lo primero que tenemos que hacer, estos planetas que son llamados así negativos, en un lenguaje astrológico, cuáles son los signos que rigen. Vemos que Marte rige Aries y Escorpio, Ketu rige Escorpio, Saturno rige Capricornio y Acuario, y Rahu Acuario. Esos son, podríamos llamar, signos maléficos. ¿Por qué son llamados signos maléficos? Porque está regido por planetas maléficos. Y es ahí donde ponemos una cruz. Aquí en este principio tenemos que cuantificar las diferentes áreas, las diferentes áreas sensibles con algunas cruces. En los signos donde hay más cruces es ahí donde esas áreas se pueden afectar. Pero cada vez que uno va a comenzar un análisis, lo primero que se tiene que hacer es poner estas cruces. Y vemos que aquí también hay una cruz en el signo de Leo,
¿Por qué? Porque sabemos que el Sol es un planeta crura, es un planeta maléfico, crura, se considera maléfico. Entonces, cada vez que vamos a analizar una carta natal y queremos visualizar las áreas débiles del cuerpo, eso es lo primero que se tiene que hacer, poner cruces. Hay que poner algunas cruces en estos signos. Son cruces fijas. Después hay que ver los aspectos que en Graha Drishti, aquí hay que ubicar los aspectos en Graha Drishti, cómo estos planetas maléficos aspectan. Sabemos que Marte aspecta la casa de donde se encuentra, aspecta la casa 4, 7, 8. Después tenemos Saturno, desde donde se encuentra, aspecta la casa 3, 7, 10. Rahu la casa 5, 7, 9. Ketu no aspecta, a menos que se encuentre con otro planeta, podríamos decir que puede aspectar a través del planeta. Entonces, ¿esto qué significa? Si uno considera los aspectos, las posiciones de los planetas también, en qué signos caen. Por ejemplo, si Aries está vacío, yo igual tengo que poner la cruz, pero si en este signo cae un maléfico, ahí tengo que poner otra cruz. Si en cualquier signo donde caen los maléficos, ahí que tenemos que poner una cruz, para poder ver la intensidad de la aflicción. Si un signo tiene más de 2, 3, 4 cruces, entonces podríamos decir que ese signo se hace sensible y propenso a la enfermedad. Se puede hacer también un efecto contrario, se hace el mismo proceso con los benéficos. Esto ayudará a identificar las áreas más fuertes del cuerpo, las áreas que pueden ayudar a los remedios. Entonces, estas son, podríamos decir, las bases de la carta natal. Aquí lo que estamos hablando es de Cáncer. Estos principios de cómo visualizar las diferentes áreas del cuerpo nos permiten determinar las diferentes enfermedades, en qué áreas se pueden presentar estas diferentes enfermedades. Y no solo eso, sino que también podemos determinar si la persona estará sujeta a un tratamiento de quimioterapia o estará sujeta a un tratamiento de radioterapia u otras terapias necesarias para tratar la enfermedad. Todo esto lo vamos a ver. Solo que estos principios son básicos. No necesariamente el poner las cruces ya se van a usar para analizar las enfermedades, no, sino que vamos a ver las áreas débiles o sensibles y este principio también se usa para ver las maldiciones, pero eso ya es otro discurso. Aquí vamos a hablar solo de enfermedades, astrología médica. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer es identificar las partes débiles del cuerpo. Entonces, lo que aquí hacemos es simplemente comenzar con los signos maléficos. ¿Dónde están los signos maléficos? Escorpio, es ahí donde pongo las cruces, en Escorpio, Capricornio, Acuario, Aries y también en Leo. Ahí ya está, pongo las cruces. Ya vemos que esas son los signos maléficos naturales. Después tengo que poner otra cruz donde están ubicados los maléficos. Pongo otra cruz donde están ubicados los maléficos. Por ejemplo, aquí en el signo de Aries está Saturno. En el signo pongo una cruz. En el signo de Virgo está Rahu, pongo otra cruz. Después en el signo de Capricornio está Marte, pongo otra cruz. Y en el signo de Piscis pongo dos cruces porque aquí el Sol lo considero maléfico. El Sol y Ketu. Entonces ya veo que el número de cruces está aumentando. Ahora veo los aspectos. Donde aspecta Saturno, en esas zonas es donde pongo cruz. Una cruz. Saturno aspecta la casa 3, la casa 7 y la casa 10. Casa 3
Aquí vemos su aspecto en casa 3, pongo una cruz en Géminis, aspecto en la casa 7 Libra, otra cruz, y aspecto en la casa 10 de donde se encuentra, que sería Capricornio, se pone otra cruz. Lo mismo hago con el siguiente planeta, con Rahu. Pongo Rahu, aquí vemos Rahu, aspecta la casa 5, 7 y 9. Su aspecto en la casa 5 está, Rahu está en el signo de Virgo, su aspecto número 5 caería en Capricornio, su aspecto número 7 caería en el signo de Piscis y su aspecto número 9 caería en el signo de Tauro. Ya he visualizado los aspectos de Rahu. Ahora debo visualizar los aspectos de Marte. Marte aspecta la casa 4, la 7 y la 8. La casa 4 caería de donde se encuentra Aries, se pone una cruz. Casa 7 Cáncer y casa 8 Leo. Puedo poner también en este caso el Sol, lanzo un aspecto sobre el signo de Virgo, puedo poner una cruz ahí también. Entonces aquí ya veo que hay zonas que tienen más cruces. Aquí en Capricornio veo que tiene una cruz, hay más cruces, tienen 4 cruces. Después veo que aquí en el signo de Piscis y en el signo de Aries hay 3 zonas sensibles. O sea, la zona donde tiene mayor cruces es ahí donde se puede presentar las diferentes enfermedades. Esa sería una forma. Aquí vemos, este es el caso de otra persona, igual hago el mismo principio para que quede clara la idea. Ahí pongo las cruces naturales en los signos. Ahora pongo las cruces donde están ubicados los maléficos. Marte en Cáncer, Saturno en Leo y Rahu en Virgo. Y el Sol también, Ketu en Piscis, Sol en Escorpio. Ahí van aumentando las cruces. Después el Sol veo que lanza un aspecto a la casa 7, que sería, pongo otra cruz en el signo de Tauro. Rahu aspecta Capricornio, Piscis y el signo de Tauro. Ahí pongo otras cruces. Saturno aspecta la 3, 7, 10. Pongo una cruz en Libra, una cruz en Acuario y otra cruz en Tauro. Marte también vemos que aspecta la 4, Libra, Capricornio y Acuario. Ahí vemos 3 cruces. Entonces ahí podemos ver que hay una tendencia, 3 cruces, vemos que hay una tendencia Tauro, que significa la boca, Tauro. Casa 8 también podemos decir el colon. Aquí vemos casa 6, casa 5 estómago, Acuario podría ser pantorrillas y casa 4 senos, vientre o podrían ser las rodillas. Ahí está la sensibilidad. Es como decir, ¿no? Aquí vemos las cruces, ¿dónde están? 3 cruces. 3 cruces. Aquí, por ejemplo, a nivel de las partes sensibles, si yo aplico estas, una cosa es cruces a nivel de casas. Lo único que tengo que hacer es poner las cruces a nivel en las casas y tengo que poner estas mismas cruces a nivel de signos. Entonces yo veo si existe una predominancia de cruces, ya sea en alguna parte del cuerpo. Esas son zonas donde van a ser sensibles. Por ejemplo, en la cabeza hay 3 cruces, en la boca hay, por ejemplo, hay 5 cruces aquí, en los senos 4, en el estómago, intestino, podríamos decir hay 5 cruces, 3 cruces en Virgo casa 6,
3 cruces, en los genitales hay 5 cruces, en la pierna vemos que hay 4 cruces, en la rodilla, en la pantorrilla hay, no, acá hay 4 cruces, en la pantorrilla hay 5 cruces y así por el estilo. Entonces, donde existe predominancia de cruces, es ahí donde se van a activar los problemas. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho aquí? Aquí hemos separado los signos. Aries representa la cabeza, igual que la casa 1. Tauro representa la boca, igual que la casa 2. Simplemente estas cruces, vemos cómo se repiten. Separo las cruces a nivel de casas y a nivel de signos. Y cuantifico, ya voy a tener una idea en cuáles son las zonas más sensibles a afectarse. Ese sería un ejemplo. Acá vamos a poner otro ejemplo, así rápido. Se hace igual. Se pone las cruces en signos, los signos maléficos. Ahora pongo las cruces donde están ubicados los maléficos. Ahí están las cruces ubicadas, los maléficos. Ahora pongo las cruces donde aspectan los maléficos. Saturno aspecta esas áreas. Marte, Rahu, ahí vemos donde aspecta Rahu, pongo cruces. Y donde aspecta Marte, pongo cruces. Entonces aquí ya veo cuál es el área más sensible. Por ejemplo, aquí veo que la casa 5 se vuelve sensible. A simple vista puedo decir casa 5 y el signo de Acuario. Entonces, si separo, en Aries tengo 3 cruces. Yo puedo decir Aries 3 cruces, Tauro 2 cruces, Aries 3 cruces, Tauro 2 cruces, en Cáncer 1 cruz, en Leo 3 cruces, en Virgo está vacío, Libra 2 cruces. Después tengo en Escorpio 2 cruces, en Sagitario 1 cruz, en Capricornio 1 cruz, en Acuario 4 cruces y en Piscis 0. Ahora lo hago a nivel de casas. La casa 1, ¿dónde está? En Libra. Entonces en Libra, casa 1, 2 cruces, pongo ahí 2 cruces, en casa 2, 2 cruces también. Aquí 2 cruces, casa 2, aquí hay uno más. Después casa 3 una cruz, casa 4 una cruz, casa 5 4 cruces, casa 6 no hay cruces, casa 7 3 cruces, casa 8 2 cruces, casa 9 no hay, casa 10 una cruz, casa 11 3 cruces y casa 12. Por ejemplo, aquí vemos que hay 4 y 3, 7 cruces en la zona de la pantorrilla. Esta zona se hace sensible. Después en la zona del estómago, que sería, acá hay también 7 cruces. Aquí vemos que esta persona va a ser sensible en esta zona también. Entonces vamos a ver, usualmente aquí vemos que son Rahu, Saturno, son planetas internos. Acá puede tener planetas internos que vienen desde adentro. O sea, aquí vemos que le pueden presentar varices, ¿no? Las varices. Ketu puede indicar un corte que viene de afuera en esta zona, cortes, una cicatriz, hay algo que viene de afuera. Entonces, según los planetas ya podemos ver si la influencia negativa es interna o externa, que igual vemos que hay algo interno, pero Ketu puede indicar algo externo también, puede tener una intervención quirúrgica, ¿no? O una cesárea. Vemos la casa 5 de las mujeres, indica cesárea, es un corte. Entonces, aquí ya tenemos una idea de cómo se van generando estas diferentes influencias en algunas áreas del cuerpo, solo que tenemos que saber diferenciar
Y acá incluso no es suficiente. Aquí en estas cruces le podemos añadir la cruz del regente de la casa 7, la cruz del regente de la casa 8. Podemos añadir la cruz del regente del planeta que se vuelve Badaquesha. Esas son otras cruces que se añaden. Y esto lo vamos a ir haciendo. Vamos a ir haciendo. Aquí, para no confundirnos, estamos solo añadiendo este tipo de cruces, pero más adelante vamos a ver cómo añadimos la cruz de los regentes de las casas maléficas. Añadimos otra cruz ahí. El regente la 6, otra cruz. El regente la 8, otra cruz. Después añadimos el planeta que se vuelve Badaquesha, otra cruz. Y ahí uno ya puede tener una idea. Entonces aquí vemos, ahora sí, acá faltaba, en la casa 2 habían 3 cruces, era por el sol. No lo habíamos considerado, acá está el sol. Ok, vamos a poner otro ejemplo de una figura masculina. Igual, acá tenemos su carta. ¿Qué es lo que hacemos? Primero ponemos las cruces en los signos maléficos naturales. Ya está. Ahora ubico las cruces donde están los planetas maléficos. Ya ubiqué donde están los maléficos. Pongo las cruces. Ahora ubico las cruces donde aspectan estos maléficos. Rahu aspecta esa zona, ¿no? Después tenemos Marte, Saturno, cuáles son los lugares que aspecta, ahí también pongo una cruz. Y Marte, cuáles son los lugares que aspecta, pongo otra cruz. Entonces ahí ya tenemos, y el Sol por último, también el aspecto, el Sol. Entonces aquí estamos viendo cómo identificar. Este es una primera clasificación. Entonces a nivel de signos pongo aquí igual Aries 2. Aries, comienzo con Aries. Aries cabeza, Tauro. En Aries tiene 2. Después tengo en Tauro 1, una cruz. En Cáncer... En Géminis no hay nada, en Cáncer una cruz, en Leo 2 cruces, en Virgo 2 cruces, en Escorpio 4 cruces, en el signo de Escorpio, en Sagitario una cruz, aquí vemos en Capricornio 2, en Acuario 2 y en Piscis 2. Ok, ya puse las cruces a nivel de signos. Ahora voy a poner las cruces a nivel de casas. La casa 1 sería Virgo. Entonces en la casa 1 hay 2 cruces, en la casa 2 una, en la casa 3 hay 4 cruces, en la casa 4 una cruz, en la casa 5 2 cruces, en la casa 6 2 cruces, en la casa 7 igual 2 cruces, en la casa 8 2 cruces, en la casa 9 una cruz, la casa 10 vacía, la 11 una cruz y la 12 2 cruces. Entonces, usualmente aquí ya podemos ver que las partes más sensibles, aquí vemos los genitales. Sabemos que hay cruces a nivel de signos, casa 8, no, a nivel de signos, Escorpio, y a nivel de casa 8. Y acá vemos que tiene 2, 4, 6 cruces. Aquí vemos que tendrá problemas en esta zona. Usualmente cuando los maléficos se repiten, ya sea en la parte macro, en la parte micro, se dice que los signos sería la parte macro del cuerpo, el macrocosmos. Los signos sería el macrocosmos y las casas sería el microcosmos. Si hay maléficos, se dice que el macrocosmos sería la cabeza de Dios, la boca de Dios, los pulmones de Dios, etc. Del macrocosmos, ¿no? Del Vishwarupa. En cambio acá si tenemos las casas representan a nuestro cuerpo, es decir,
microcosmos. Lo que es arriba es abajo. Si hay maléficos, ya sea en el macrocosmos y en el microcosmos, que corresponde a la zona del cuerpo, es ahí donde esa zona se puede ver afectada. Yo puedo decir, Rajo en Tauro, boca. Y Saturno en la casa 2, también boca. Entonces aquí veo que hay alguna sensibilidad. Pero vemos que hay dos cruces. Acá se puede presentar alguna sensibilidad, de repente algún problema dental, alguna dificultad, dolores cervicales puede tener. Usualmente donde hay cruces, muchas cruces, es ahí donde se produce la enfermedad. Una cosa es una dolencia pasajera, algún problema o algún defecto que uno puede tener en alguna zona donde están los maléficos, pero otra cosa es una enfermedad que necesita tratamiento, que necesita terapia. Aquí vemos en la parte genital hay varias cruces, hay 6, pero vemos que está Júpiter ahí que puede ayudar a mantener bajo control estas enfermedades posibles que se le pueden presentar en la zona de los genitales. Ok, entonces ya tenemos una idea de cómo se ubica. Esta sería, podríamos decir, la primera parte de análisis de cómo ubicar las diferentes partes del cuerpo. Cómo ubicar las diferentes partes del cuerpo. Las partes sensibles que pueden ser propensas a algunas enfermedades. Ok, ahora vamos a entrar en detalle en lo que corresponde a las enfermedades. Vamos a estudiar ahora Roga, la enfermedad. Vamos a entrar en detalles, pero esto lo vamos a hacer en otro video.